Morí. Un momento estaba en Iowa, y al siguiente me había ido. Y, Dios mío, fui a un lugar del que nadie te advirtió. Y allí estaba él, Jesús. Me miró fijamente y dijo, Elas, no te vas a quedar. Te voy a enviar de vuelta. Pero tienes que advertirles. 3 señales vendrán antes de los 3 días de oscuridad. Y algunos siguen sin escuchar. La cuestión es la siguiente, esas señales, ya las estoy empezando a ver. Ya estamos en ellas, lo sepas o no. Antes de contarte exactamente qué me mostró, esas señales, y por qué debes estar preparado, quiero que hagas una pausa. Si alguna vez has sentido que Dios intenta llamar tu atención últimamente, a través de un sueño, un versículo, un momento inexplicable, solo escribe una palabra en los comentarios, amén. Mira quién más siente lo mismo. No estás solo. Lo que voy a compartir a continuación no es solo una historia. Es una advertencia que me enviaron a contar. Soy Elías. A los 50, me despierto antes del amanecer, atado a estos campos como si fueran parte de mis huesos, día tras día, la misma tierra, el mismo cielo. Pensé que este era mi destino, una vida sin futuro, sin salida. ¿Pero lo creerías? Esta vida sin futuro, esta rutina tranquila y rota, es exactamente donde Dios eligió abrir una nueva puerta. Su nombre era Nova. Incluso ahora, me duele decirlo. Nova era mi fuerza, mi hogar. Entonces se enfermó, cáncer, rápido y brutal. La vi marchitarse. Recé y le rogué a Dios que la salvara. La sostuve de la mano durante largas noches en el hospital. Cuando murió, estuve allí susurrándole que la amaba, pero no fue suficiente. El dolor fue como un cuchillo que me atravesaba el corazón. Estaba indefensa, con una casa vacía y un corazón lleno de agujeros. Solía ser un hombre de fe. Iba a la iglesia todos los domingos y tenía la Biblia en mi mesita de noche. Pero después de Nova, Dios se distanció, como si me hubiera dado la espalda. Mis oraciones se acabaron, y la iglesia se convirtió en un lugar extraño. Empecé a preguntarme, Dios, ¿por qué ella? ¿Por qué yo? No había respuestas. Pero Dios, Él tiene sus caminos. Incluso en mis momentos más oscuros y solitarios, Él me observaba, dispuesto a mostrarme que nunca estaba realmente solo. Era una tarde gris de abril. Estaba en el tejado del granero, reparando una gotera antes de que llegaran las lluvias. Debería haber revisado la escalera, haber visto la tabla podrida bajo mis pies, pero no lo hice. Retrocedí para clavar otro clavo, y entonces ocurrió. La tabla se rompió con un crujido espantoso. Por una fracción de segundo, el pánico me arañó el pecho, los brazos se agitaron, el corazón latía con fuerza. Intenté agarrarme al borde, pero mis dedos solo encontraron astillas grises de madera. Entonces caí. El tiempo se ralentizó, como si el mundo se hubiera detenido. Cuando caí al suelo, no sentí dolor, ni sacudidas, ni ruptura, solo silencio. Una paz extraña y pesada me invadió, como si me hundiera en aguas profundas. Ya no sentía mi cuerpo. No sentía nada. En ese momento, pensé, esto es todo. Este es el fin. Entonces me sentí flotando debajo de mí. Allí estaba, mi cuerpo desplomado junto al granero, inmóvil como una piedra. Mis botas de trabajo sobresalían en un ángulo equivocado, mi chaqueta estaba rota. Debería haber tenido miedo, pero no. Simplemente me quedé mirando. Los vecinos ya habían corrido, probablemente llamando al 911. Intenté gritar, estoy aquí, pero mi voz era inútil. Nadie levantó la vista. Nadie me oyó. Aún así, sentía una atracción silenciosa, como una voz que aún no había oído. No tenía miedo. En cambio,
Algo más grande que la muerte me esperaba justo al otro lado de todo lo que conocía. Ya no flotaba, en realidad no. Me arrastraban suave pero inconteniblemente hacia algo que aún no podía ver. No solo vi esta luz, la sentí en lo más profundo de mí. A medida que me acercaba, la luz se hacía más brillante, pero no me hacía daño en los ojos. Era interminable, interminable, pero tan cerca que casi podía tocarla. Entonces sentí un cambio, y supe que lo que estuviera al otro lado de esa luz era más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Entonces lo vi, no con mis ojos, sino con todo mi ser. Jesús. No puedo decirte qué aspecto tenía, no exactamente. Pero su presencia era inconfundible. Elas, dijo con voz serena, pero con el peso de la eternidad, he visto tu dolor. Lo he vivido todo contigo. Sabía de Nova, de mi fe quebrantada, de las noches que pasé sola preguntándome si lo había perdido. Él lo sabía, y no me abandonó. Entonces me miró, no como mirarías a un amigo, sino como si pudiera ver cada rincón de mi corazón. Elas, dijo, estás aquí para una misión. Debes advertirles. Eso salvará del dolor a millones de personas que escucharán. ¿Estás listo? Contuve la respiración, lista para lo que no sabía. Pero esas palabras me conmovieron profundamente. Si crees en su perdón, en su amor infinito, deja un amén en los comentarios. Mantengámonos firmes en esta verdad. No sé cómo llegué allí. En un momento no estaba en ninguna parte, y de repente estaba de pie junto a él, Jesús. Su sola presencia desveló todo lo que creía saber sobre la paz. Más que transportado, me sentí desvelado, como si me hubieran quitado un velo del alma. Y ahora estaba expuesto ante la eternidad. Alzamos la vista hacia un cielo que no era el de los veranos ni las noches de invierno de Iowa, sino alienígena y antiguo. Latía con algo vivo, cargando con el peso de las galaxias. No solo se posaba sobre nosotros, se agitaba, respiraba, y entonces empezó. De la oscuridad turbulenta, surgieron rayos de luz carmesí, perforando el cielo en un silencio violento. No eran blancos ni dorados, sino rojos, un rojo intenso y abrasador, como la sangre de estrellas arrancadas de su lugar y derramadas por el firmamento. Miles, quizá millones, giraban en espirales como gritos celestiales, otros se movían como un mar envuelto en una tormenta, fluido pero feroz. Era de una belleza inquietante y aterradora. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Apenas podía respirar, no porque me faltara el aire, sino porque algo en lo más profundo de mí se estremecía. Me sentí tan pequeño en ese momento, completamente insignificante ante tanta majestuosidad, pero no abandonado, no solo. Había un sutil zumbido en la atmósfera, como si incluso las estrellas gimieran bajo el peso de la tristeza. El universo mismo parecía llorar, y yo estaba atrapado en su lamento. No podía apartar la mirada, cada fibra de mi ser quería protegerme los ojos, caer de bruces y llorar. Pero permanecí paralizado. La pregunta me arañó el pecho, ¿qué estoy viendo? Me volví hacia él, el único punto de apoyo que tenía en ese lugar, y susurré, apenas capaz de articular las palabras, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Me miró, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí que el tiempo mismo se detenía. Su mirada era firme, de una ternura feroz, y cuando habló, resonó no solo en mis oídos, sino en mi espíritu. Elas, dijo suavemente, y esas dos sílabas me hicieron doblar las rodillas, ¿lo ves? Asentí lentamente, aunque no entendía del todo. Él continuó, cada palabra grabada con solemne claridad. Estas son las lágrimas del cielo, señales del sufrimiento que ahora surge de la tierra. Son precursoras, heraldos de un cambio venidero, una época de sacudidas, de pruebas y de juicio. Sus palabras no solo me informaron, me inculcaron. Cada sílaba se clavó en mi pecho como semillas de urgencia divina. Esto no era un sueño. Esto no era una imagen poética.
Era una revelación, una advertencia, y no podía dejar de verla. Mis manos empezaron a temblar, no de frío, sino de la inmensidad de lo que acababa de presenciar. Un momento que podía inclinar la balanza hacia la luz o la oscuridad. La mirada de Jesús era firme, pero había una urgencia en ella, como si me confiara algo frágil. No es definitivo, dijo, ahora con más suavidad, pero esta decisión desafiará corazones, sacudirá creencias. La gente tendrá que recordar quién soy. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué consecuencias podría tener la decisión de un hombre para toda una nación, para el mundo? Quise preguntar, pero la visión de esos caminos me ardía en la mente. Si este mensaje te conmueve, quizás te hace preguntarte qué te espera, ¿podrías dejar un amén en los comentarios? Me encantaría saber que tú también lo sientes. La ventana del tiempo se desvaneció, pero la luz que nos rodeaba no se atenuó. Jesús se giró, con rostro solemne, y seguí su mirada. Sobre nosotros, o quizás a nuestro alrededor, los vi, ángeles, docenas, tal vez cientos, sus figuras brillando como estrellas contra un cielo de medianoche. Eran impresionantes, con alas que brillaban como vitrales, captando la luz en colores que ni siquiera puedo identificar. Sus rostros estaban serenos, con los ojos cerrados y las manos alzadas en oración. Cada uno parecía emitir un rayo radiante, como un faro que atraviesa la niebla. Podía sentir sus oraciones por Estados Unidos, por el mundo, vibrando en el aire, fuertes y puras, como una canción que se siente en los huesos. Era hermoso, sobrecogedor, como estar en presencia de algo demasiado sagrado para tocarlo. Pero entonces algo cambió. Una sombra se asomó sigilosamente, lenta al principio, como tinta derramándose en agua. No era solo oscura, era densa, espesa, como humo con el que uno podría atragantarse. Se enroscó alrededor de la luz de los ángeles, intentando sofocarla. Los rayos parpadearon, forcejeando como velas en una tormenta. Se me encogió el pecho y un terror gélido me invadió. Quería gritar, hacer algo, pero me quedé paralizada, viendo cómo se extendía esta oscuridad. Se sentía viva, hambrienta, alimentándose de división, mentiras e ira, todo destrozando el mundo. Los ángeles no flaquearon. Sus oraciones eran firmes, pero la lucha era real. Podía saborear su amargura, sentir el peso que me oprimía, como el aire antes de un tornado. La desesperación me arañó, susurrándome que la luz no podía ganar. Pero en el fondo sabía que esos ángeles no se rendirían, y yo tampoco podía. La voz de Jesús se abrió paso, tranquila pero firme. Elenorena, mira. La oscuridad se disipó y una nueva visión se desplegó, como adentrarse en un recuerdo que no era mío. Vi una ciudad, Sodoma. La conocía sin que nadie me la dijera. Era vibrante, próspera, con mercados bulliciosos, edificios que brillaban bajo el sol del desierto. La gente reía, comerciaba, vivía, pero algo fallaba. Sus miradas eran duras, sus voces agudas. La codicia flotaba en el aire como polvo. Vi orgullo, crueldad, gente que se alejaba de los pobres, de la verdad, de todo lo que no les servía. No era solo pecado, era un rechazo a todo lo bueno, una falta de respeto hacia Dios. La escena cambió y me estremecí. Llovió fuego, no como en una película, sino real, ardiente, implacable, devorador. La ciudad ardía, los gritos resonaban mientras el suelo temblaba. Quise apartar la mirada, pero la presencia de Jesús me mantuvo allí. Elenorena, ¿lo ves? Dijo con la voz cargada de dolor. La riqueza y el poder no son nada cuando un pueblo se aparta de mi verdad. Estados Unidos no es tan diferente si no se arrepiente. Si no se arrepiente, las consecuencias serán graves, no una inundación ni un incendio, sino una ruptura interna. Vi destellos, comunidades divididas, familias fracturadas, la confianza desmoronándose como hojas secas. No era una destrucción desde arriba,
sino una decadencia interna, lenta y cruel. Me dolía el corazón al pensar en mi hogar, en Tom y los niños, en una nación que amaba. Las palabras de Jesús no eran solo una advertencia, eran una súplica, un llamado a despertar antes de que fuera demasiado tarde. Se acercó, con la mirada ablandada. Eleonorena, mi juicio no es lo que crees. No se trata de destrucción, es misericordia. Parpadeé, confundida. Misericordia después de lo que acababa de ver. Él sonrió, como si supiera que mi corazón estaba luchando. Advierto porque amo. Les muestro estas cosas para que la gente tenga la oportunidad de volver a buscarme antes de que sea demasiado tarde. Su voz era cálida, como un fuego en una noche fría, y alivió el nudo en mi pecho. El juicio, dijo, es un fuego purificador. Arranca lo falso, lo roto, para acercarte a mí. América, el mundo, se encuentran en una encrucijada. Mi gracia sigue aquí llamando, pero no esperará eternamente. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de urgencia. No hablaba de aniquilarnos, hablaba de salvarnos, de darnos la oportunidad de elegir de otra manera. Dile, Eleonorena, dijo con voz firme pero amable. Dile que me busque, que ore, que prefiera la verdad a la comodidad. El peso de sus palabras me invadió, pesado, pero no aplastante. Había esperanza en ellas, una promesa de que incluso ahora las cosas podían cambiar si escuchábamos. La visión cambió de nuevo, y Jesús me condujo a una nueva escena, como si entrara en un tapiz de corazones humanos. Vi a miles, quizás millones, de personas dispersas por todo el mundo, con los rostros iluminados por un suave resplandor. Algunos estaban en las iglesias, con la cabeza inclinada en oración, su fe como una llama inquebrantable. Vi a un granjero en Iowa arrodillado en su campo, con las manos fuertemente unidas, impasible ante el caos de su televisor. Una enfermera en Nairobi susurraba salmos entre turnos, con una mirada intensa de confianza. Estos creyentes se mantuvieron firmes, con sus almas ancladas en Dios, incluso mientras el mundo temblaba. Pero a otros, la luz les titiló. Vi a un joven en un apartamento de Chicago, con la Biblia abierta pero ignorada, con el rostro contraído por la duda mientras revisaba titulares furiosos. Una mujer en un banco de Londres, con manos temblorosas, susurraba, ¿cómo puede Dios permitir que esto suceda? Familias discutían en la mesa, algunas se aferraban a la esperanza, otras al miedo, con voces agudas por el desacuerdo. Las iglesias se dividían por la doctrina y por cómo afrontar los tiempos. Vi a un pastor en Texas, la congregación estaba dividida, un lado exigía acción, el otro se retractaba. El ambiente se sentía cargado de confusión, como una niebla que se posaba sobre sus espíritus. Me dolía el corazón por ellos, sintiendo su lucha como si fuera la mía. El mundo los estaba poniendo a prueba, y no todos resistían. Jesús se volvió hacia mí, su voz era clara como una campana que cortaba el ruido. Eleanor, escucha. Mantente despierta, porque no sabes qué día vendrá tu Señor. Yo conocía esas palabras, Mateo 12 y 42 grabadas en mi corazón por años de escuela dominical, pero al escucharlas de él, me impactaron de manera diferente, como un llamado a las armas. Continuó, estar despierto no se trata de ver las noticias ni de adivinar qué sigue. Se trata de tu corazón, de tu alma, estar listo para mí. Asentí, o al menos creo que lo hice, con la mente acelerada. Me explicó que la decisión de Julio, cualquiera que Donald decidiera, era una llamada de atención, un toque de campana. Pero lo que importaba más era cómo nos preparábamos, cómo cada persona se volvía hacia él. Lo vi entonces, mantenerse despierto significaba mantener el corazón limpio, la mirada puesta en Dios, no en el caos. Significaba orar en medio de la duda, amar en medio de la división, confiar incluso cuando el mundo grita que hay que rendirse. Mi regreso podría ser en cualquier momento, dijo con voz más suave. No solo en julio, ni solo en 2025, sino cualquier día.
Pero su silencio fue más fuerte que un trueno. Me obligó a afrontar la verdad. Si no actuaba, lo perdería, no solo por la oscuridad, sino por algo mucho más permanente. Ya no se trataba de desconocidos. No se trataba de titulares ni advertencias al mundo. Se trataba de mi hijo, de mi propia sangre, el niño que crié, el niño que solía sentarse en mi regazo y preguntarme si el cielo tenía tractores. Las lágrimas me escocían en los ojos, aunque no tenía con quién llorar, y sentía el peso aplastante del arrepentimiento. No había sido el padre que él necesitaba. Había estado demasiado insensible, demasiado destrozado. Pero esta vez no. Nunca más. Y fue entonces cuando me impactó como un rayo que atravesaba el cielo de medianoche. No tenía otra opción. Las señales eran claras. La voz del Salvador había hablado, si no llevaba este mensaje a casa, si no me levantaba y me preparaba. No solo mis vecinos, sino también mi propio hijo, podrían perderse para siempre. Ya no era solo un testigo. Era un guerrero, un padre con una lucha por delante. Entonces Jesús habló de nuevo. Su voz me afianzó como un faro que atraviesa la niebla. Prepárate, Elas, como lo hizo Noé. No por miedo, sino por fe. Esta vez no se limitó a hablar. Me mostró que no era abstracto. Era claro, concreto y práctico. Primero vino el corazón, arrepiéntete. Despójate del orgullo, la apatía, la ira reprimida. Ora a diario, profundamente, no por costumbre, sino por hambre. Lee la palabra como si fuera alimento para tu alma, porque lo es. Protege tu fe. Que nadie te robe la esperanza. Me vi arrodillada, no suplicando, sino entregándome. Mi dolor por Nova, el silencio en mis oraciones, las dudas que había ocultado, todo tenía que ser superado. Él quería limpiar la podredumbre para poder llenarme de fuego. Luego vino lo físico, abastecerse, dijo. No para acaparar, sino para prepararse. Alimentos secos, bolsas de arroz, latas de frijoles, harina, sopa, agua limpia o algo para purificarla. Medicamentos para la fiebre, vendas, un botiquín de primeros auxilios, pilas, velas, linternas. Una radio para noticias, mantas, ropa de abrigo, porque la oscuridad podría venir con el frío. Vi nuestro sótano, limpio y ordenado, con estantes llenos de provisiones, ventanas tapadas y puertas cerradas. No era un búnker, sino un refugio, un lugar no solo para sobrevivir, sino para mantenerse en pie. Asentí, y cada palabra me caló hondo. Esto no era una preparación basada en el miedo. Esto no era pánico. Era obediencia. Era fe blandiendo un martillo, como Noé construyendo un arca bajo un cielo soleado. Dios no quería que su pueblo muriera de hambre, los quería listos, listos para resistir, listos para ayudar, listos para liderar. Mis manos, las mismas que una vez solo conocían tractores y semillas, ahora dolían por comenzar esta santa obra. Llenar esos estantes, orar por cada habitación, decir la verdad a Daniel antes de que fuera demasiado tarde. Por mi hijo, por mis vecinos, por cualquiera que todavía estuviera dispuesto a escuchar antes de que la trompeta suene de nuevo. Abrí los ojos de golpe ante el penetrante olor antiséptico y el pitido de las máquinas. Estaba en una cama de hospital, con el cuerpo aullando de dolor, las costillas doloridas, la cabeza palpitando como si me hubiera atropellado un camión, pero con la mente despejada. Todavía podía sentir su mano en mi hombro, oír su voz diciéndome que les avisara. No era el mismo hombre que había subido al tejado de aquel granero. Había visto demasiado. Me dijeron que Jim me encontró tirado junto al granero, apenas respirando. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera vivo, tenía las costillas rotas y el cráneo fracturado. Sin embargo, aquí estaba, unos días después, enviado a casa. Entrar en mi casa me resultó extraño, el suelo crujiente, la taza desportillada en la encimera, la Biblia polvorienta en el estante. Todo me resultaba familiar,
pero diferente, como si lo viera con otros ojos. La vida se sentía frágil, como una fina capa de hielo sobre un río. Ahora cada momento importaba. Esa primera noche, salí al porche. El aire de Iowa era fresco y puro. El cielo estaba despejado, pero algo me llamó la atención, un tenue tono rojizo cerca del horizonte. Antinatural, como un moretón en el cielo. Antes lo habría ignorado, atribuyéndolo al polvo o al clima. Pero ahora sentía un escalofrío. Era el primer indicio de esas señales, las manchas rojo sangre, la oscuridad inminente. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por determinación. Este ya no era solo mi hogar. Era el punto de partida de lo que me habían llamado a hacer. Tenía que proteger este lugar, a esta gente. Mi misión comenzaba aquí. Encontré a Daniel en la sala, recostado en el sofá, hojeando su teléfono. Tenía el pelo revuelto y la vista cansada, como si no hubiera dormido desde que me trajeron a casa. Me senté frente a él, con las manos temblando, no por el dolor, sino por lo que necesitaba decir. Hijo, empecé en voz baja, necesito decirte algo. Lo que me pasó no fue solo un accidente. Lo solté todo, la caída, la luz, Jesús, las señales. Le hablé de los cielos rojos como la sangre, la niebla, la trompeta y la advertencia de prepararse. Mis palabras sonaron crudas y sinceras, como si le suplicara que viera. Daniel levantó la vista, pero no con fe. Frunció el ceño, moviéndose incómodo. Papá, vamos. Te golpeaste la cabeza muy fuerte. Quedaste inconsciente. La gente ve cosas cuando está, ya sabes, medio muerta. Me incliné hacia adelante, ignorando el dolor en las costillas. Daniel, escucha. Te vi en esa visión. Estabas perdido, asustado, persiguiendo algo que no era real. Él me lo mostró para que pudiera advertirte. Me acerqué a un recuerdo que solo compartíamos, como lloró en mis brazos después del funeral de Nova, diciendo que nunca perdonaría a Dios. Él conoce ese dolor. Hijo, dije, me pidió que te dijera que no estás solo. Daniel se quedó de pie, paseándose, con el teléfono aún en la mano. Papá, esto parece una locura. Necesitas descansar, no visiones. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo vi, miedo, no a las señales, sino a mí. Pensó que lo había perdido todo. Me dio un vuelco el corazón, pero no me rendiría. Este era mi hijo, y la verdadera lucha, salvarlo, empezaba aquí mismo, en nuestra propia casa. El domingo siguiente, me presenté ante un pequeño grupo en la iglesia. Con las manos sudorosas y la voz temblorosa, les conté todo, la caída, las visiones, las 3 señales. Hablé del llamado de Jesús a prepararnos, a edificar nuestra fe como el arca de Noé. Algunos se acercaron con los ojos abiertos, pendientes de cada palabra. La señora Carter asintió, susurrando, amén. Pero otros se removieron en sus asientos e intercambiaron miradas. Jim, que me encontró junto al granero, rió entre dientes. Elas, ¿estás segura de que no fue solo una conmoción cerebral? Sentí el dolor, pero seguí adelante. También lo compartí con los vecinos, tomando un café en el restaurante. Algunos escuchaban, hacían preguntas, con el rostro serio. Otros sonreían con suficiencia, llamándome el profeta de Iowa a mis espaldas. Me dolía, pero no podía parar. Había visto lo que ellos no, el fuego en el cielo, la niebla, el toque de trompeta. Dios me había confiado esto, y no iba a dejar que sus dudas me silenciaran. Seguí hablando, incluso cuando la gente ponía los ojos en blanco, en la iglesia, al otro lado de las vallas, en el restaurante. Compartí lo que había visto, no para asustar a nadie, sino para despertarlos. Hablé del amor de Dios, de la esperanza que tenemos en Él, de la necesidad de volver a Él y prepararnos. Las señales se acercan, decía.
Mi voz se tranquilizaba, pero también lo era su gracia. Solo tenemos que estar preparados. Algunos asintieron, otros sonrieron con suficiencia. Pero no me importó. Sentí su mano en mi hombro. No iba a dar marcha atrás. Cada mañana, me arrodillaba, orando como no lo había hecho en años, no solo por mí, sino por Daniel, mis vecinos, todo el pueblo. Desempolvaba mi Biblia, leyendo pasajes que ahora sentía como si estuvieran vivos, Noé, los profetas, el Apocalipsis. Entonces me puse manos a la obra. Llevé sacos de arroz, frijoles y harina al sótano, apilándolos ordenadamente junto a jarras de agua, un botiquín de primeros auxilios, pilas y una radio de manivela. Marqué la lista que me dio Jesús. Tapé las ventanas del sótano y reforcé la puerta, convirtiéndolo en un lugar seguro, tal como él me había mostrado. No era el miedo lo que me impulsaba, era la fe. La gente se dio cuenta. El viejo Jim pasó por allí y vio cómo se acumulaban los suministros. Elas, ¿de verdad te crees esto del fin de los tiempos?, preguntó con una risa a medias. Pero otros, la señora Carter, la joven pareja de la iglesia, vieron algo diferente. Ya no era el mismo hombre sumido en el dolor. Estaba tranquilo, centrado, un hombre con un propósito. Empezaron a hacer preguntas, a escuchar mis historias con atención. No los presioné, simplemente les dije lo que sabía con una certeza infalible. Dios me había mostrado la verdad y confié en él completamente. Daniel me observaba más de cerca. Me pillaba rezando al amanecer o bajando latas de sopa, y su habitual expresión de disgusto se suavizó. Una noche, me encontró en la cocina, con la Biblia abierta y la linterna en la mano. No cogió el móvil ni se marchó. En cambio, se sentó con los brazos cruzados y dijo, «Bueno, papá. ¿Qué pasa con todo esto?» La comida, las oraciones. «Oh, Dios, Eleanor». Sus manos encontraron las mías, temblorosas, con la cara empapada en lágrimas. Emma y Caleb también estaban allí, abrazados, con los ojos rojos pero brillantes de alivio. Quería abrazarlos, decirles que estaba bien, pero mi cuerpo no cooperaba. Mis labios se movieron y salió un susurro ronco. Él me habló. Tom se acercó, confundido pero desesperado por escuchar. La voz de Jesús aún resonaba en mi cabeza, clara como una campana, y me aferré a ella incluso cuando el dolor intentaba hundirme. Estaba vivo, imposiblemente, y sabía por qué. Los primeros días de regreso fueron una niebla. Estaba en la UCI, los monitores pitaban, las enfermeras me revisaban cada hora. Sentía mi cuerpo como el de un extraño, débil, magullado, como si me hubieran arrastrado a través de una tormenta. Pero mi mente corría, repasándolo todo, la luz, los caminos, las palabras de Jesús. Intentaba dormir, pero su voz resonaba, urgente, diciéndome que hablara, que avisara. Me despertaba jadeando, con el corazón latiendo con fuerza. Temiendo que olvidara algo, Tom se quedó a mi lado, trayéndome agua y tomándome la mano. Pero podía ver la preocupación en sus ojos. «Estás diferente, ella», decía con voz suave pero inquieta. «¿Qué te pasó?» Intenté explicarlo, tropezando con las palabras. «Lo vi. Tom. Jesús. Me mostró cosas. El futuro. Una decisión que llega en julio». Frunció el ceño y supe que quería creerme, pero incluso a mí me parecía una locura. Emma y Caleb me escucharon con los ojos abiertos, pero noté que estaban asustados, como si hubiera vuelto. Pero no del todo. Mi hermana Ruth vino, y cuando le hablé de los ángeles, de la oscuridad, solo asintió cortésmente, como si yo fuera frágil. Me dolió, su duda, pero no podía culparlas. Yo misma apenas lo entendía. Me veía reflejado en la ventana del hospital. La misma cara, el mismo pelo canoso,
Pero me sentía como un extraterrestre, como si hubiera estado en otro mundo y ya no encajara. Por la noche, a solas con mis pensamientos, luchaba con ello. ¿Por qué yo? Solo soy una madre, una voluntaria, no una profeta. Pero el toque de Jesús, su fuerza, seguía en mí, como un fuego inextinguible. Tom empezó a verlo también, la forma en que hablaba de esperanza, de oración, con una certeza que nunca había tenido. Tu roca, dijo un día, con una pequeña sonrisa. No fue fácil, pero su amor, su disposición a escuchar, me mantuvo en pie. Incluso cuando sentía que cargaba una montaña, una semana después de salir del hospital, sabía que no podía callarme. Las palabras de Jesús me quemaban como una promesa que debía cumplir. El mensaje, la advertencia sobre Julio, el llamado a orar, era demasiado grande para contenerlo. Empecé con algo pequeño en la comida semanal de nuestra iglesia. Me puse de pie, con las manos temblorosas y la voz entrecortada. Tengo algo que compartir, dije, y la sala se quedó en silencio. Les hablé de la luz, de Jesús, de los dos caminos que nos aguardaban. Se me hizo un nudo en la garganta al mencionar la decisión de Julio, cómo podría moldear nuestra nación, nuestra fe. Fui sincero sobre mi miedo, mis dudas, pero también sobre su amor, su misericordia. Me pidió que te lo contara, dije con lágrimas en los ojos. ¿Reza? Mantente firme. Nos necesitamos. Algunos me miraron con escepticismo, con los tenedores parados a mitad del bocado, pero otros se acercaron, asintiendo, con los ojos brillantes de curiosidad o convicción. Algunos susurraron, amén. Eso me dio valor. Se corrió la voz, y pronto me invitaron a un grupo de oración, y luego a una iglesia cercana. Cada vez me ponía nervioso, con la voz entrecortada, pero al hablar, algo me dominaba, su fuerza. Describía a los ángeles luchando contra la oscuridad, la esperanza en esas oraciones. Y la gente se quedaba boquiabierta, algunos llorando, otros agarrando sus Biblias. No era refinada, tropezaba y decía, solo soy Eleanor, sabes, pero era auténtica. No sé por qué me eligió, pero lo hizo, y tengo que hacer mi parte. No fue del todo fácil. Algunos me llamaron loco, dijeron que me había dado un golpe muy fuerte en la cabeza. Otros querían detalles que no tenía, como si tuviera que predecir la bolsa. Pero por cada escéptico, había alguien que se acercaba después, con los ojos llorosos, diciendo, necesitaba esto. He tenido mucho miedo. Esos momentos hicieron que valiera la pena. Llevaba su mensaje, despertando a la gente un corazón a la vez. Si tú también sientes lo mismo, quizás puedas dejar un amén en los comentarios. Me encantaría saber que no estoy sola en esto. De vuelta en Colorado, seguí compartiendo mi historia, aunque me temblaban las rodillas cada vez que me ponía de pie. Empezó con algo pequeño, comidas compartidas en la iglesia, grupos de oración en las salas. Hablaba de la luz, de la voz de Jesús, de los dos caminos y de la decisión que tomaría en julio. Al principio, la gente sentía curiosidad, pero también recelo. Lo veía en sus ojos, ¿está bien, Eleanor? ¿De verdad vio todo eso? Algunos se cruzaron de brazos, susurrando sobre alucinaciones cercanas a la muerte, pero otros se acercaron, ávidos de esperanza. Una mujer llamada Sara, que había perdido su trabajo, me tomó la mano después de una reunión, con lágrimas en los ojos. Te creo, dijo. He estado rezando por una señal. Fue entonces cuando supe que tenía que seguir adelante. Empecé a recibir invitaciones a reuniones más grandes, noches especiales de oración, incluso una reunión de avivamiento en Denver. Me quedaba allí, con mis notas aferradas, con la voz temblorosa, y lo contaba todo, los ángeles, la oscuridad, la urgencia de orar. Necesitamos sabiduría en julio, decía, no solo para nuestros líderes, sino para Estados Unidos, para nuestra fe. La gente se unió, cabizbajos, alzando la voz. Una noche, un hombre mayor,
un veterano, se puso de pie y oró por la unidad. Sus palabras fueron crudas y feroces. Se formaron cadenas de oración, los mensajes rebosaban de llamados a la intercesión. Yo no lideraba un movimiento, era solo una chispa, pero Dios avivaba la llama. La duda aún persistía, pero los que creyeron estaban totalmente comprometidos. Y eso me dio fuerzas para seguir hablando. Esas reuniones de oración se convirtieron en algo más grande de lo que jamás imaginé. Un centro comunitario lleno de gente, jóvenes, mayores, negros, blancos, hispanos, todos arrodillados, sus voces fundiéndose en un murmullo de fe. Ya no era solo Colorado, la noticia se extendió a iglesias de Texas, Ohio e incluso del extranjero. La gente no solo rezaba, se abrían a sus corazones, temores por el futuro, esperanzas para sus hijos, dolor por una nación dividida. Después, me sentaba con ellos, con tazas de café en la mano, escuchando. Una madre soltera de pueblo me contó que había dejado de rezar hacía años, pero que había vuelto a rezar tras escuchar mi historia. Estaba enojada con Dios, dijo, pero me recordaste que sigue ahí. No era un predicador con megáfono, solo era Eleanor compartiendo lo que había visto. Sin embargo, algo cambió. La gente me buscaba, no en busca de respuestas, sino de valentía. Les decía, nos necesitamos mutuamente en esta lucha, no contra la gente, sino contra la oscuridad que intenta separarnos. Oren, amén, acérrense. Una noche, un adolescente llamado Miguel compartió que le habían asustado las noticias y la ira en Internet. Pero al vernos orar juntos, dijo, es como si Dios fuera más grande que todo eso. Sus palabras me impactaron profundamente. No estaba liderando con poder, estaba liderando con honestidad, con amor a Jesús, y estaba funcionando. La gente despertaba, encontraba fuerza en los demás, en Dios. Sentí su presencia en esos momentos, como si sonriera y dijera, esto es lo que quería decir. Mientras asistía a esas reuniones de oración, viendo cómo la esperanza iluminaba los rostros, empecé a preguntarme por ti, sí, por ti, el que escuchas esta historia. ¿Dónde estás ahora mismo? Quizás estés en un pueblo pequeño como el mío, tomando un café en la cocina, o quizás en una gran ciudad, con auriculares puestos, viajando en metro. ¿Estás en Georgia, California, en algún lugar al otro lado del océano? Me encantaría saberlo. Deja un comentario y dime cómo te llega este mensaje. Es increíble pensar en lo lejos que puede llegar la palabra de Dios, cómo nos conecta de corazón a corazón. Cuando compartí mi historia, vi a desconocidos abrazándose y orando como viejos amigos. Me hizo darme cuenta de que no estamos solos. No importa dónde estemos, tú también formas parte de esto. Quizás estés sintiendo lo que yo sentí, ese impulso, ese llamado a orar, a mantenerte firme. Soy solo una madre de Colorado, pero Dios me usó para despertar algo. Él puede usarte justo donde estás. Dime, ¿cuál es tu ciudad, tu país? ¿Qué te conmueve al escuchar esto? Compártelo en los comentarios, porque tu voz importa. Estamos construyendo una comunidad, una familia unida por la fe, y quiero que seas parte de ella. Esta no es solo mi historia, es la nuestra. Jesús me dio un mensaje, pero también es para ti. Ora por nuestros líderes, por Julio, por cada uno de nosotros. Seamos la luz que Él nos llama a ser, sin importar nuestra postura. Así que, vengan, cuéntenme. ¿Cómo les llega esto hoy? Triunfo sobre todo poder de la oscuridad y la muerte. Él había roto las antiguas cadenas que mantenían cautiva a la humanidad, abriendo las puertas de la eternidad para quienes eligen creer. Su presencia no fue solo una visita, sino un anuncio real de que la maldición del pecado había sido derrotada. En ese infierno de dolor, sus palabras se convirtieron en una llama brillante que ninguna sombra podía apagar. Las llamas a nuestro alrededor rugían con furia, pero retrocedían mientras él hablaba, como si la creación misma reconociera a su verdadero rey. La oscuridad temblaba ante la luz que no conocía el miedo.
Aunque el infierno ardía, sus palabras eran portadoras de vida. Una esperanza que no se veía afectada ni por el tormento más feroz. Cada movimiento que hacía estaba lleno de propósito. Cada mirada liberaba oleadas de paz en un lugar dominado por el terror. No tenía miedo ni lo agobiaban las llamas ni los gritos, sino que se erguía como la encarnación de la misericordia y el juicio. El infierno no podía opacar su pureza ni alterar su amor. Vi a los demonios retroceder, sus cuerpos retorcidos temblando de miedo, incapaces de resistir el peso de su gloria. Cesó su risa, se desvaneció su autoridad, e incluso el fuego pareció alejarse de él. El olor a podredumbre y ceniza perdió su intensidad ante su presencia. Jesús no era solo un visitante del infierno, sino el Señor sobre él, demostrando que incluso en las profundidades, Él reina supremo. Su amor era más fuerte que los gritos, más poderoso que el tormento y más perdurable que la desesperación. En ese momento comprendí que su misericordia podía llegar incluso aquí. Me mostró un camino que salía de la oscuridad hacia la luz, y supe que no era solo para mí, sino para todos los que invocaran su nombre. Ese camino era angosto, forjado con sacrificio, pero brillaba con la promesa de redención. Cada paso susurraba gracia, una oportunidad de ser libre. Esta verdad no estaba reservada para los santos ni los justos, sino que se extendía a toda alma dispuesta a arrepentirse. Su mensaje no estaba limitado por el fuego ni el tiempo, e incluso los condenados podían sentir el poder de su voz. La salvación estaba más cerca de lo que jamás había creído, más cerca que mi propio aliento. El aire seguía cargado de tristeza, pero sus palabras comenzaron a despejar la niebla de mi alma. Sentí una profunda conmoción en mi interior, un deseo de volver a vivir, de contarles a otros sobre este amor que me había rescatado. Mi antiguo yo había estado ciego, pero ahora mis ojos ardían con un propósito. El dolor bajo mis pies no desapareció, pero perdió su poder porque ahora tenía un propósito. Su misión no era solo salvarme, sino enviarme, usarme como testigo de lo que había hecho. Sabía que nunca podría volver a vivir igual. El calor arreciaba, las llamas se elevaban, pero su verdad era un refugio que ningún fuego podía tocar. Lo observé hablar con una confianza que hizo que los demonios se retiraran al silencio. Su túnica estaba intacta por el hollín, brillando con el resplandor de la santidad eterna. No lo conmovió el horror que nos rodeaba, pues su autoridad gobernaba incluso este lugar. Vi que su misión no había terminado en la cruz, sino que continuaba en las profundidades para proclamar su dominio. El infierno no tenía respuesta a su presencia, ningún arma que pudiera detenerlo. Cada grito a nuestro alrededor resonaba con el precio de la rebelión, pero su voz transmitía la oferta de retorno. No suplicaba, declaraba. Sus palabras eran a la vez invitación y advertencia, llenas de amor, pero arraigadas en una verdad inquebrantable. Miré a mi alrededor y vi almas retorcidas de dolor, sus decisiones grabadas en cada cicatriz y llanto. Habían elegido este lugar, y aún así, incluso ahora, su luz los alcanzaba. No se regodeó, sino que se lamentó. Las llamas seguían ardiendo, pero no me consumieron porque él me había cubierto. Sus ojos estaban fijos en los míos, y supe que aún no había terminado conmigo. Lo que había visto sería el mensaje que traería al mundo. Demonios se dispersaron como cenizas al viento, sus formas, antes orgullosas, se redujeron a gemidos. Los fuegos que una vez parecieron eternos ahora se sentían más pequeños junto a su infinita presencia. No fui solo un testigo, fui un alma renacida en presencia de la verdad. Su luz se convirtió en mi camino, su voz en mi brújula, su misión en mi nueva vida. Me ofreció una verdad que podría llevar para siempre, una que ninguna sombra podría silenciar. Esta victoria no fue solo un momento, fue una verdad eterna. Jesús me miró con una mirada penetrante y divina, y dijo, vuelve y fortalece tu fe. Si no cambiaba, este pozo ardiente sería mi destino eterno, una advertencia que resonaba en lo más profundo de mi alma, instándome a atender su llamado. Las llamas rugían con furia, el aire se impregnaba del acre hedor a azufre.
Pero su orden era clara, una misión que no podía ignorar. Había recibido una segunda oportunidad, un llamado a vivir para él, a llevar su verdad a un mundo que necesitaba desesperadamente salvación. Desperté en mi coche, aplastado contra un árbol nudoso, tambaleándome precariamente sobre un oscuro barranco. El frío aire de la noche me rozaba la piel magullada. El miedo me agarró, pero permanecí inmóvil, sabiendo que un movimiento en falso podría hacerme caer en picado hacia la muerte. El recuerdo del tormento del infierno estaba vívido en mi mente. Tomé mi teléfono, con las manos temblorosas, y pedí ayuda. Cada momento se llenaba del eco de la voz de Jesús susurrando, «Estarás a salvo». Su promesa tranquilizó mi alma temblorosa, un salvavidas ante el peligro mortal. Llegó la ayuda. Sus linternas atravesaron la oscuridad, sacándome de los restos retorcidos. Mi cuerpo estaba magullado, pero milagrosamente vivo, un regalo que sabía que no merecía. Oré, con el corazón rebosante de gratitud, recordando cada momento y cada verdad que me había mostrado en las profundidades del infierno. La muerte ya no era un terror, sino una puerta a la vida eterna con Dios, una verdad que transformó mi existencia por completo, llenándome de propósito. La habitación del hospital estaba en silencio, el aire estéril contrastaba marcadamente con el caos infernal, y mi alma rebosaba de su presencia. Sus palabras eran una canción de esperanza que jamás se desvanecería. Escribí cada detalle de mi experiencia, con pulso firme mientras vertía el testimonio de su poder y amor infinito, decidida a compartirlo con quien quisiera escucharme. Mi vida se transformó de maneras que jamás imaginé. Encontré un nuevo trabajo, uno que honraba mi recién descubierta fe, formé una familia cimentada en el amor y abracé una fe que se mantuvo firme ante las tormentas de la vida. Los gritos del infierno persistían en mi memoria, un eco inquietante. Pero su luz me guió, un faro de esperanza que brillaba con más fuerza cada día. Viví con valentía, proclamando su verdad, sabiendo que nada podría separarme de su amor eterno. El recuerdo del tormento del infierno permaneció conmigo, el hedor a azufre, el fuego abrasador, los gritos de los condenados, un recordatorio constante del destino del que había escapado gracias a su misericordia. Sin embargo, la promesa del cielo me impulsó, un llamado a advertir a otros, a guiarlos a Jesús antes de que se enfrenten al mismo abismo. Hablé en las iglesias con voz firme, compartí con amigos en conversaciones tranquilas, animándolos a buscarlo, a elegir la vida sobre la sombra de la muerte. Su salvación era real, un don que había presenciado de primera mano, una verdad que llevaría siempre conmigo, una misión que proclamaría hasta mi último aliento. El peso de mi experiencia moldeó cada aspecto de mi vida, desde mi forma de hablar hasta mi amor por quienes me rodeaban. Cada momento era un reflejo de su gracia. Las paredes blancas del hospital se desvanecieron al salir, adentrándome en un mundo que ahora veía con nuevos ojos, un mundo desesperado por la esperanza que yo albergaba. Vi rostros de desconocidos, cada uno un alma con una decisión. Y juré compartir su mensaje, ser una luz en su oscuridad. Su amor era un fuego que ardía en mi interior, una verdad que ninguna prueba podía extinguir, un llamado a vivir para el cada día. Los ecos de los gritos del infierno eran una advertencia, pero fueron ahogados por la promesa de la eternidad, una promesa que me dio valor para enfrentar el mundo. Me paré en púlpitos, me senté en salas de estar, caminé por las calles de la ciudad, compartiendo la historia del Salvador que me encontró en las profundidades. Su salvación no era solo para mí, sino para todos los que quisieran escuchar, un regalo que podía transformar vidas, una verdad que podía romper cadenas. Llevé su mensaje con urgencia, consciente de lo que estaba en juego, consciente de la esperanza que ofrecía, una esperanza que me había salvado del fuego. Cada día era un paso en su luz, una oportunidad para reflejar su amor, para mostrar a otros el camino que él me había mostrado en ese pozo de fuego. El recuerdo de su voz, su tacto, su radiante presencia eran una guía constante, un recordatorio de la misión que me había encomendado. Viví para honrarlo, para compartir la verdad de su salvación, para guiar a otros hacia aquel que había conquistado el infierno.
Su amor fue mi fuerza, su verdad mi propósito, una promesa que llevaría hasta que volviera a estar ante Él, redimida y completa. El testimonio de Juan es una contundente llamada de atención que revela la cruda realidad del infierno y el poder triunfante de Jesucristo, quien lo conquistó. Se encontró cara a cara con el Salvador en las profundidades, presenciando su victoria sobre el pecado y la muerte, una esperanza ofrecida a todos los que eligen la fe. Su historia nos reta a examinar nuestros propios caminos, ¿caminamos hacia la luz eterna de Dios o buscamos los placeres fugaces de este mundo? Comparte este mensaje con urgencia, vive con valentía para Jesús y confía en la promesa de su salvación, un don que trasciende toda oscuridad. Los invitamos a unirse a nosotros en oración por la fuerza para caminar en la fe, compartir el Evangelio con valentía y vivir como testigos de su verdad. Suscríbete a nuestro canal y comenta tu nombre y ciudad abajo para apoyar a nuestra comunidad en esta sagrada misión. En nuestra próxima historia, prepárense para escuchar el escalofriante testimonio de un alma que vio una figura poderosa en el infierno, un recordatorio aleccionador de que ni el estatus ni la falsa piedad pueden asegurar la salvación. Manténganse al tanto, y que la luz de Dios guíe cada paso.